Jóvenes, señoritas, buenas noches. ¿Qué les dice el frío? Muy buenas noches, Mucho doctor. frío. Mucho frío, Buenas sí, noches, sí. Buenas noches, licenciado. doctor. Buenas noches. Sí, está haciendo un frío y un viento. Sí, doctor, está haciendo En La Paz bastante. está igual. Me dijeron que en Cochabamba igual también, incluso en Santa Cruz. El, bueno, pienso que se está despidiendo el invierno. Tenía que nevar, pero no nevó en ninguna parte, creo, ¿no? No ha nevado, dice, ¿Dónde? en Santa Cruz. En Harás. noticias, he escuchado. En noticias he escuchado. En Santa Cruz nevó. En Santa Cruz. Sí, Eso es un poco sí, sorprendente, ¿no? Que en la capital del calor ha llegado haya nevado. Me parece que antes no nevaba en Santa Cruz, pero desde hace como unos 5 o 6 años ya también nieva. ¿Por qué? Dicen que es por el cambio climático. Muy sí, bien, dice. dispuestos a pasar la difícil materia de economía política y derecho económico o no están dispuestos. Sí, doctor. Eh, Economía política es difícil, van a ver que, pero para ustedes no tiene que ser difícil. Pero es un poco árido. Pero yo les dije, el año pasado tuve un grupo de estudiantes. ¿Qué grupo de estudiantes? Coincidieron por lo menos unos 20 estudiantes a la cabeza de una señorita, estudiantes muy buenos que prácticamente economía era sencillo para ellos. Bien, entonces empezamos y luego discutimos, hablamos, ¿ya? Les voy a preguntar, como siempre, preguntas, se van a ganar puntos y van a llegar al examen del primer parcial con puntos acumulados. Y me dicen ustedes cuándo quieren dar el primer parcial. Ya, entiendo que están todavía en exámenes del primer parcial con las materias de la especialidad, pero díganme ustedes, reúnanse y cuando gusten les tomo el primer parcial. Avanzaremos el tema que nos queda. Hemos terminado la anterior semana el tema 1, ¿sí? ¿Hemos terminado ya o todavía nos falta algo? Les pregunto, para entrar al tema 2. Entraremos al tema 2 directamente y si hace falta algo, pues podemos un poco repasar el tema 1. ¿Listo? Empezamos. Tema 2, la forma del valor. Hemos estudiado a la mercancía, ¿no? Ese objeto material que todos los días consumimos, todos los días compramos. No existe un solo día que dejemos de consumir mercancías. Vivimos en una sociedad productora de mercancías, ¿no? Y es lógico que la economía empiece estudiando ese objeto que es consumido por todos nosotros todos los días. Entonces, ya hemos estudiado la mercancía. ¿Qué era la mercancía? ¿No? Es un objeto material que se compra y se vende en el mercado. Y hemos estudiado que la mercancía tiene dos factores, valor de uso y valor, ¿no? Entonces ahora vamos a estudiar la forma del valor. ¿Qué forma tiene el valor? Porque hemos dicho que el valor de las mercancías no se puede ver. Peor todavía, no se puede tocar, ¿no? Pero está en la mercancía el valor, ¿no? Un pan vale 50 centavos,
Esos 50 centavos no lo puedo ver ni tocar en el pan, pero está en el pan. Veremos su forma del valor. ¿Qué forma tiene el valor de las mercancías? Entramos al estudio de la forma simple del valor. La forma simple del valor. Después vamos a estudiar la forma total del valor, la forma general del valor, la forma dinero del valor, y dentro de la forma dinero vamos a estudiar el fetichismo de la mercancía. Para que cuando el tercer tema es el estudio del dinero. Ahí vamos a estudiar el dinero, o los dineros nuevos que están apareciendo, ¿no? El dinero contante y sonante, el papel moneda, eso ya conocemos, pero vamos a estudiar también. Y vamos a estudiar lo que es una tarjeta de crédito y el dinero virtual. Empezamos con esta forma simple. ¿Qué es la forma simple del valor? Pregunta de examen. Explique usted la forma simple del valor. La forma simple del valor que tienen las mercancías. Ustedes dirán, la forma simple del valor es cuando una mercancía conoce su valor a través de otra mercancía. Es decir, es la relación de valor entre dos mercancías. Ejemplo, un saco igual 10 metros de tela, ¿no? Entonces, cuando tengo esta ecuación, el valor de un saco es igual al valor de 10 metros de tela, entonces estoy bajo la forma simple del valor. Entonces, ya sabemos lo que es la forma simple del valor. Pero esta forma simple del valor tiene sus categorías conceptuales. Tenemos aquí la ecuación. Un saco vale 10 metros de tela. Esta ecuación de valor, ¿no?, tiene los siguientes componentes. El texto le llama los polos de la ecuación de valor. Y son polos porque es como el polo norte y el polo sur. Están en los extremos y tienen fenómenos diferentes. Igualito pasa aquí con la ecuación del valor. Un saco vale 10 metros de tela. Tenemos dos mercancías. La mercancía que está a la derecha de la ecuación es el saco. La mercancía que está a la izquierda de la ecuación es los 10 metros de tela. Entonces, la mercancía que está a la derecha de la ecuación está bajo la forma relativa del valor, ¿no? Eso es bien importante. ¿Por qué está bajo la forma relativa del valor la mercancía que está a la derecha? Ustedes dirán, porque es la mercancía que conoce su valor en forma relativa, a través de otra mercancía. Entonces, bien clarito. La mercancía que está a la derecha de la ecuación se llama forma relativa. ¿Por qué se llama forma relativa? Porque ella conoce su valor de forma relativa en otra mercancía, a través de otra mercancía. La mercancía que está a la izquierda de la ecuación, 10 metros de tela, se llama o está bajo la forma equivalencial. Estaba bajo la forma equivalencial. Entonces, definimos la mercancía que está a la derecha de la ecuación y está bajo la forma relativa, es la mercancía que tiene un papel activo dentro de la ecuación de valor. ¿Por qué tiene un papel activo? Puede ser pregunta de examen, ¿no? Porque esa mercancía desea conocer su valor a través de otra mercancía. Tiene un papel activo porque es ella la que quiere conocer su valor. ¿Cuánto vale? Se pregunta el saco, ¿cuánto valgo? ¿No? Entonces les responde
los 10 metros de tela. Vale 10 metros de tela. Entonces, ¿no? Y la mercancía que está a la izquierda de la ecuación, que está bajo la forma equivalencial, tiene un papel pasivo. ¿Por qué tiene un papel pasivo? Porque se limita a proporcionar su cuerpo para que la otra mercancía conozca su valor, ¿no? Entonces, puede ser una pregunta de examen, ¿no? ¿Por qué la mercancía que está a la izquierda de la ecuación, que está bajo la forma equivalencial, tiene un papel pasivo dentro de la ecuación del valor? Dirán ustedes, tiene un papel pasivo porque se limita a proporcionar su cuerpo, su valor de uso para que otra mercancía conozca su valor. Esto es bien importante. ¿Cómo el valor de una mercancía se conoce a través del valor de uso de otra mercancía? Aquí ya vemos la contradicción, que las contradicciones en la dialéctica siempre van unidas. El valor es conocida a través del valor de uso. Bien, esos son los conceptos que tenemos de la ecuación del valor, de la forma simple del valor. La forma simple del valor de un saco es 10 metros de tela. Aquí vamos a estudiar y les pido la mayor atención. Como ustedes van a ser futuros estadistas, tienen que dominar todo lo que es el valor de las mercancías. Entonces, esta parte es el estudio de cómo se determina cuantitativamente la forma relativa. ¿Cómo se determina cuantitativamente la forma relativa? Entonces tenemos la ecuación. Un saco es igual a 10 metros de tela, ¿no? Esta ecuación es una ecuación que se da si y solo si no cambiaría la productividad del trabajo. Pero ustedes saben que el valor de las mercancías siempre va cambiando. Siempre va cambiando. Generalmente va subiendo, ¿no? Pero en términos reales, más bien baja el valor de las mercancías. Después vamos a ver eso. Nominalmente sube, pero en términos reales baja el valor de las mercancías. Entonces, ¿cómo se determina el valor? Claro, un saco es igual a 10 metros de tela, pero esta ecuación no es para toda la vida, sino va a cambiar. ¿Y por qué cambia? Ya hemos estudiado eso la anterior semana. Cambia por la capacidad productiva del trabajo, por la productividad del trabajo, ¿no? Entonces tenemos aquí una ecuación muy bonita, mire. Nos dicen, tenemos la ecuación un saco igual 10 metros de tela. Dice, el tiempo de trabajo para producir sacos se reduce a la mitad por la introducción de innovaciones tecnológicas en la producción de sacos. El tiempo de trabajo en la producción de telas permanece constante. Calcular el nuevo valor de los sacos. O sea que ustedes para el examen tienen que saber calcular los nuevos valores que tiene la mercancía que está bajo la forma relativa. Aquí tenemos el ejemplo. Antes, aquí, ¿no? Un saco es igual a 10 metros de tela. Y suponemos, estamos suponiendo, o sea que no tiene que haber discusión. Suponemos que un saco es producto de 8 horas de trabajo. Y como es una ecuación, el saco vale, los 10 metros vale igual que un saco, porque también es producto de la misma cantidad de horas de trabajo, 8 horas de trabajo, ¿no? Por eso está aquí la ecuación. Un saco igual a 10 metros de tela, que es producto de 8 horas de trabajo.
Pero nos han dicho que el tiempo de trabajo en la producción de sacos se ha reducido a la mitad por introducciones de nueva tecnología. Eso quiere decir que ahora un saco se hace ya no en 8 horas, sino en 4 horas de trabajo, ¿no? ¿Y cuánto vale ahora el saco? ¿No? Veamos. Como es aquí una ecuación, aquí la mercancía que está bajo la forma de la equivalencial también tiene que tener 4 horas de trabajo. No puede quedarse con las 8 horas de trabajo. ¿Por qué? Porque si se has reducido el valor de la mercancía en la mitad de la mercancía que está bajo la forma relativa, entonces en la ecuación, como es ecuación, igualito tiene que bajar. Entonces, antes 10 metros de tela se hacían en 8 horas de trabajo, ¿no? Como no ha cambiado el tiempo de trabajo en la producción de telas, ahora en la mitad de horas, ¿cuántos metros de tela se hace? 5 metros de tela. Perdón, 5 metros de tela, evidentemente. Entonces, vemos, ahora el valor del saco se ha reducido. El saco vale apenas 5 metros de tela. ¿Por qué se ha reducido? Porque ha bajado el tiempo de trabajo en la producción de sacos, únicamente de sacos, porque de los metros de tela se mantiene constante. Tenemos aquí otra ecuación, otro ejemplo. Dada la ecuación, dice, un saco es igual a 10 metros de tela, ¿no? Y suponemos que el saco es producto de 8 horas de trabajo. Entonces, la tela, los 10 metros de tela también, 8 horas de trabajo. Estamos en la ecuación anterior. Entonces nos dice, el tiempo de trabajo para producción de sacos se incrementa en el doble por la obsolescencia tecnológica en la producción de sacos. El tiempo de trabajo en la producción de telas permanece constante. Calcular el nuevo valor de los sacos. Tenemos aquí el mismo razonamiento. Estamos viendo, para no perdernos, por qué suben o bajan los precios de las mercancías, ¿no? Cuidado que me digan ustedes, por la oferta, por la demanda. Esos son factores externos, que en su momento vamos a estudiar la formación de los precios. Pero para saber la formación de los precios, tenemos que saber la formación de los valores, ¿no? Entonces, hemos visto en el primer ejemplo que el valor del saco se reduce. ¿Por qué se reduce? Porque se reduce el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir sacos. Y aquí pasa al revés. El tiempo de trabajo para producir sacos se incrementa en el doble. Y hemos dicho por la obsolescencia tecnológica. Entonces, si antes un saco se hacía en 8 horas, ahora el saco se hace en el doble, en 16 horas de trabajo. La producción de telas se mantiene constante, no cambia. Entonces, esta es una ecuación. Si ahora un saco se hace en 16 horas, en 16 horas, ¿cuántos metros de tela se hace? El doble, 20 metros de tela. Entonces, quiero que esté bien establecido. Estamos estudiando el cambio de valores, ¿no?, de las mercancías. ¿Por qué cambian los valores, ¿no? Y para nosotros, esto es un axioma. Los valores de las mercancías cambian sí y solo si cambia las horas de trabajo, ¿no? Les repito que estamos estudiando la teoría del valor trabajo.
Entonces, el nuevo valor del saco es 20 metros de tela. ¿Qué ha pasado? Ha subido el valor del saco. ¿Por qué ha subido? Porque se ha incrementado el tiempo de trabajo en la producción de un saco. Entonces decimos, el valor de la mercancía que se encuentra bajo la forma relativa se reduce cuando también se reduce el tiempo de trabajo necesario para producirla, ¿no? Esto ya es un razonamiento general. El valor de la mercancía que se encuentra bajo la forma relativa se incrementa cuando el tiempo de trabajo necesario para producirla se incrementa. Hay una relación directa, ¿no? Baja el tiempo de trabajo de la mercancía que está bajo la forma relativa, baja su valor. Sube el valor del saco que está bajo la forma relativa, también va a subir su valor. ¿Estamos? A ver, preguntas. Como siempre, no hay preguntas. ¿Por qué? Porque no han entendido nada. ¿Así es? Futuros abogados, ya les he dicho, no, tienen que ser ustedes abogados de esos que hacen temblar al juez. O no hay preguntas porque han entendido todo. Está bien, doctor, se ha entendido. Muy bien. Milka Guzmán eres, ¿no? Por participar en clases, yo les aumento puntos como participación en aula. Y si se responden mis preguntas, 5 puntos más. ¿Qué pasaría si el tiempo de trabajo en la producción de la mercancía que está bajo la forma equivalencial se incrementa, se reduce en la mitad, ¿no? Y el tiempo de trabajo en la producción de sacos, el tiempo de trabajo en la producción de sacos permanece constante. A ver, eso, me responde, al que me responde eso le aumento 10 puntos. Y se anota. Hoy es 18, martes 18. Yo el martes 18 me gané 10 puntos. Me saqué en mi examen 90. O sea que tendría que tener 100. ¿No? ¿Entienden? El tiempo de trabajo en la producción de sacos permanece constante. El tiempo de trabajo en la producción de telas se reduce en la mitad. ¿Cuánto vale el saco ahora? Estamos en la forma simple del valor. Paradójicamente, esta forma simple del valor es la más compleja. Después van a ver que llegamos a la total general dinero. Si sabemos lo que es la forma simple, ahí nomás vamos a ir aumentando. Total, ¿qué es total? ¿Qué es general? ¿Qué es dinero? Pero esta es la base para entender las demás formas del valor. Otro entonces más facilito. Listen, Buenas, perdón, ¿podrías repetir la pregunta? Sí, claro buenas que sí. noches, doctor. Pueden anotar. Buenas noches, Adalberto. Pueden anotarse. El saco no existiría porque solo sería el medio saco nomás, mitad del saco, y cosa que en 10 metros sería 5 metros, pero no podría ser un saco, sino sería medio saco y no existiría. Esa sería mi respuesta. Ya. Claro, en valores se puede dividir la mercancía, ¿no? El valor de medio saco, el valor de cuarto saco, ¿no? Se puede dividir en valores. Claro, ya como objeto material no lo podemos dividir, ¿no? Porque medio saco no tiene ningún sentido, ¿no? Medio saco, ¿para qué sirve? ¿No? Pero en valores sí se puede. O sea que el valor de uso,
la materialidad del saco no se puede dividir. Pero el valor del saco, la inmaterialidad de la mercancía, sí se puede dividir. Entonces, Adalberto, ¿qué nos ha dicho Adalberto? Nos ha dicho que en realidad sería medio saco, el valor de medio saco. Pero les ayudo. El saco no se tiene que mover, porque hemos dicho el tiempo de trabajo en la producción de sacos permanece constante. Solamente se mueve. Dicen, Sí, a ver, Omar, adelante. el valor de la mercancía reduce a la mitad, pero el saco, la mercancía como tal se mantiene, porque dijo que se mantendría. Todo lo que reduce es el valor a la mitad del saco. ¿Cuánto vale el 5 saco? metros de tela sería. Ya. El saco es igual a 10 metros de tela. Entonces, si reduce el tiempo a la mitad, reduce el valor del saco a 5 metros. Ya, para ti, el nuevo valor del saco sería 5 metros de tela. 5 metros. Sí. De tela. ¿Por qué sería el nuevo valor del saco? Hacemos el razonamiento. Un saco, antes de los cambios tecnológicos, un saco es igual a 8 horas de trabajo, ¿no ves? Se hace en 8 horas de trabajo y es igual a 10 metros de tela, que es igual a 8 horas de trabajo. Pero nos dicen ahora que el tiempo de trabajo en la producción de tela se reduce en la mitad, ¿no? Se reduce en la mitad. Entonces, yo tengo aquí un saco, no ha cambiado, se sigue produciendo en 8 horas de trabajo, ¿no ves? En 8 horas de trabajo. Pero, Buenas noches, doctor. buenas noches, Yael. Eva, Y si se reduciría, sí, va a disculpar que le interrumpe, pero si se reduciría el equivalente del valor sería a 20 metros de tela, porque el valor del saco del tiempo se mantiene. Claro. Entonces no sería 5 metros de tela, sino sería 20 metros de tela. ¿Sí? Para mí sí. Tiene que ser para todos. Tiene que ser para todos. A ver, ¿qué dicen los jóvenes? Está interesante. Estamos estudiando lo que pasa en realidad. Buenas noches, doctor. Es el fenómeno, digamos, sustancial de las mercancías, ¿no? ¿Por qué cambian el valor de las mercancías? Solamente cambia porque cambia el tiempo de trabajo, ¿no? Doctor, buenas noches. Buenas noches. Adelante, ¿quién está hablando? Para que le anote, ponga participación en aula. Lisette. Lisette Guillén. Sí, doctor. Sí, doctor, buenas noches. Guillén. Adelante. Guillén. Sí, doctor. Adelante. Reduciría también, doctor, el valor del saco, ya que la mercancía de la derecha está bajo una forma relativa, ¿no? Sí. Porque quiere conocer el valor, quiere conocer su valor. Entonces, si la mercancía del lado izquierdo, que es la equivalencia, que es la que sirve para que la mercancía relativa conozca su valor, entonces al bajar esta también tendría que bajar la mercancía relativa, ¿no? En este caso sería el saco. No, pues. La mercancía que está bajo la forma relativa, hemos dicho que no cambia. Eso no se mueve, ¿no? Nunca se va a mover, ¿no? Así estudiemos la forma total, general, forma dinero, la mercancía que está bajo la forma relativa no se va a mover, ¿ya? Todo se mueve, pero menos la mercancía que está bajo la forma relativa. Mantiene su cantidad, digamos. Cambiará las horas de trabajo, evidentemente. Y eso se expresa en su valor. Pero la cantidad de la mercancía que está bajo la forma relativa no se va a mover. O sea que hay dos respuestas. Una, que el nuevo valor del saco, dicen, es 5 metros de tela, ¿no?
Y otra señorita que dice, al contrario, el nuevo valor del saco es 20 metros de tela. A ver, ¿con cuál nos quedamos? Dicen, yo me quedo con el 20. Con el 20, ¿por qué? Está bien, pero ¿por qué? Tienes que argumentar. Cuando defiendas a un cliente, tienes que argumentar. ¿Por qué 5 metros de tela? Aunque no tengas argumentos, tienes que conseguir de donde sea los argumentos. Esos son los abogados que triunfan, ¿no? Que ganan. Nunca se callan. Disculpe, si reduce Sí, el adelante. tiempo, es pues se supone que se va a reducir la producción. Entonces sería ilógico que en menos horas de trabajo se produzca más tela. Entonces yo me quedo con la respuesta anterior que ya le di. Sí. Dices que en este caso, si has reducido el tiempo de trabajo, es que se ha incrementado la productividad del trabajo. Antes, 10 metros de tela se hacía en 8 horas, ¿no? Pero nos dicen que ahora 10 metros de tela se hace en la mitad, en 8 horas. En 8 horas. Entonces, ¿cuál es el nuevo valor del saco? Entonces, doctor, serían 2 sacos, pues. Pero hemos dicho que la mercancía que está bajo la forma relativa no se mueve. Sí, un saco. Por Sería eso, 4 2 horas sacos o en 4 8 horas. horas. Porque Sería 4 horas, doctor. Si se reduce el tiempo. El nuevo, evidentemente, los 10 metros ahora se hacen en 4 horas. El saco se sigue haciendo Entonces, en 8 horas, ¿no? Entonces 20, entonces pues, en 4 dicen. horas 5 metros de tela. Va, dos intervenciones más y después ya cesamos esta parte. Lisette, a ver, ¿qué dices? Hay 2 dicen, respuestas. Una serían entonces Doctor, me decía que sería 4 horas 20. 5 metros de tela, pues, ¿no? Ya, Lisette Dicen- Un está saco hablando, en ¿no? 4 horas equivalente a 5 metros de tela. Sí, doctor. Un saco en 4 horas sería equivalente a 5 metros de tela, que también sería en 4 horas. dicen, Patricia, a perdón, ver, Patricia. sí, como en un saco, o sea, se va a mantener las 8 horas y entonces de los metros de tela se está dividiendo la mitad del trabajo de producción. Entonces, en 4 horas va a ser 10 metros de tela, en 8 horas va a ser 20 metros de tela, ¿no es cierto? Excelente. Y entonces va a salir 2 sacos, pues. ¿O no? Era excelente hasta que has terminado. No. No, estaba bien. Un saco ahora vale 20 metros de tela. Sí. ¿No? Bueno, sí, ahora sí. ¿Qué ha pasado con el valor del saco? Se ha incrementado, ¿no? Antes un saco valía 10 metros de tela, pero ahora se ha incrementado su valor, ¿no? ¿Pero por qué se ha incrementado su valor? Porque el tiempo de trabajo en la producción de la mercancía que está bajo la forma equivalencial se ha reducido. Aumentado. ¿No? Vean ustedes cómo son los fenómenos del valor, ¿no? Hasta ahí estaba bien, Patricia, ¿no? Después has dicho que lo has aumentado al saco, ya no tenías que aumentarle la cantidad de sacos. La cantidad de sacos no se va a mover, no se mueve. Si no se mueve, entonces el nuevo valor del saco es igual a 20 metros de tela. ¿Estamos? Ahora sí. Eso había dicho, ¿no? Muy bien. Patricia Ambar, ¿es tu apellido? Sí, ámbar. Ya, Ambar. Perfecto. Y hay una señorita que primero dijo. Soy yo, Yael, ¿no? Yael. Yael Cuellar. Sí. Perfecto.
Muy bien. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Les ha gustado cómo cambian los valores de las mercancías? ¿No? Tenemos una ecuación. Si la mercancía que está bajo la forma relativa baja también su valor. Si la mercancía que está bajo la forma relativa sube la cantidad de horas, sube también su valor. Pero al contrario, si la mercancía que está bajo la forma relativa no permanece constante y la mercancía que está bajo la forma equivalencial se incrementa, se reduce su valor, ¿no? Entonces la mercancía que está bajo la forma relativa, su valor sube, como este caso. Un saco vale 20 metros de tela, ¿no? Y al revés, ¿no? Entonces llegamos al otro ejemplo. Por otros 10 puntos, ¿no? Tenemos la ecuación un saco igual a 10 metros de tela, ¿no? Un saco es igual a 10 metros de tela. Y también podemos decir que ahora un saco se hace en 8 horas de trabajo y los 10 metros de tela en 8 horas de trabajo. Por eso es una ecuación, ¿no? El mismo valor. Pero resulta que el tiempo de trabajo en la producción de la mercancía que está bajo la forma equivalencial de las telas se incrementa en el doble. ¿Cuánto es el valor del saco? Suponiendo que el valor del saco no cambia, permanece constante. Solamente cambia el valor de las telas. Se incrementa en el doble. ¿Cuánto vale el saco? Doctor, 20 María telas. Laura. Adelante, María Laura. María Laura, ¿cuál es tu apellido? María Laura. Arteaga Flores. ¿Perdón? Arteaga. Arteaga. Arteaga, doctor. Arteaga Flores. Muy bien. Una pregunta, ¿se han inscrito toditos al Classroom? Y me dicen cuándo quieren dar examen. ¿Ya? Pues, esta mañana yo quería tomar medicina, me dijeron, estamos en exámenes, por favor, vamos a programar otra fecha. Y lo mismo les pregunto, ¿no? Si están en exámenes, bueno, podemos esperar. Si no, pues vamos a programar el examen. A ver, Doctor, María Laura Arteaga, ¿qué me licenciado. decías? Sí, después, Karina, ya que termine María Laura. Doctor, como te decía, el valor del saco ahora sería 20 telas porque se aumenta sus horas de producción, que sería 16 horas. ¿Cuánto sería el valor de un saco? 20 telas, doctor. 20 metros de tela, como como el anterior fenómeno, ¿no? Se ha reducido Dicen, el valor. 20 metros de tela, doctor. Es por deducción, como ustedes mucho dicen, entrenan en la intuición. A ver, Karina. dicen, si el valor del saco no va a cambiar, pero las horas de trabajo de la tela se duplica a 16 horas, entonces, como no cambia el valor del saco, un saco va a valer 5 metros de tela, porque ambos van a tener 8 horas de trabajo. Muy bien. Karina, has dado en el clavo. Y 10 puntos, caramba. Esa era, ¿no? Por deducción lógica, además. Si cuando se reduce el tiempo de trabajo en la producción de mercancías de la mercancía que está bajo la forma equivalencial, los metros de tela, se reduce, entonces el valor del saco sube. Al contrario, si el tiempo de trabajo en la producción de la mercancía que está bajo la forma equivalencial se incrementa, entonces el valor del saco va a bajar. Porque ahora se va a necesitar el mismo tiempo de trabajo que el saco, pero en ese mismo de trabajo se hace
menos tela, porque ha incrementado el tiempo de trabajo en la producción de telas. ¿Estamos? Bueno, hay otros ejemplos más complejos que eso no quiero darles tarea porque no me gusta dar tarea. Lo vamos a resolver la semana que viene, siguiendo esta misma línea, ¿no? Hemos estudiado que, primero, el valor de la mercancía que está bajo la forma relativa se reduce o se incrementa, de acuerdo a la innovación tecnológica o a la obsolescencia tecnológica. También hemos visto ahora que el tiempo de trabajo de la mercancía que está bajo la forma equivalencial se incrementa o se reduce, ¿no? Hemos visto esos fenómenos. Y siempre hemos mantenido el supuesto de que cuando se incrementa el valor de una mercancía, el de la otra mercancía permanece constante, ¿no? Pero vamos a entrar en la próxima semana cuando el valor de la mercancía se incrementa en las dos mercancías o se reduce en las dos mercancías. Y otro ejemplo más, un poquito más complejo, pero que sucede en la realidad, ¿no? Cuando las dos mercancías cambian, pero en distinto sentido. En unos sube y en otros baja, ¿no? Van a ver ustedes que el fenómeno de la formación del valor es bastante interesante. ¿Les ha gustado el tema o muy difícil? No puede ser difícil porque han Todo respondido, entendido, varios doctor. estudiantes han respondido bien, ¿no? Y aunque si han respondido, no diré, si no han respondido lo que era el resultado, igual está bien, la participación es bien importante. Ya de eso es bueno que participen. Y más aún ustedes, ¿no? Que siempre tienen que participar. Tienen que ser abogados y estadistas, se les he dicho, ¿no? Ya hemos visto cómo es la lucha política, la lucha de clases, ¿no? En este último movimiento, ¿no? Y, por ejemplo, ¿qué es lo que quieren los trabajadores los profesionales de nuestra universidad, ¿no? ¿Han visto ustedes en la lucha que se han confrontado en las organizaciones sociales con el Estado, con el gobierno, ¿no? ¿Qué es lo que ha faltado, ¿no? Es lo que quieren los trabajadores, tener intelectuales de ellos, ¿no? Que le ayuden en su lucha, que le orienten, ¿no? Ese es el intelectual orgánico. Ya hemos estudiado el intelectual orgánico, el que orienta, el que defiende, ¿no? Y eso tienen que ser ustedes. Para eso, claro, es economía, porque todo es trabajo. Todo, absolutamente todo es trabajo. Y si hay lucha de clases, si hay pelea, es justamente por el trabajo. El trabajo produce riqueza, pero esas riquezas se apropian otros, ¿no? No, esa riqueza no es para el que produce, sino para el dueño, para el patrón. Y eso tiene que cambiar. Pero no cambia, ¿no? ¿Por qué no cambia? ¿Por qué creen ustedes que no cambia? ¿No? Es hasta una perogrullada. Caramba, el que produce la riqueza debería quedarse con la riqueza, pero no, producen la riqueza los trabajadores y esa riqueza va a manos del dueño, del propietario, ¿no? ¿Por qué será así? Si es lógico, ¿no? El que produce tiene que quedarse con lo que produce. ¿Dónde está el problema? Después vamos a ver el derecho capitalista y el derecho socialista, que son hasta contradictorios. Pero ¿por qué será que en todo el mundo, ¿no? En todo el mundo ya prácticamente ya se da como algo natural? El que produce se queda con su salario.
y el resto para el patrón. Y todo el mundo ve, qué bien, es normal, ¿qué vamos a hacer? Así es la vida, ¿no? ¿Dónde está la falla? ¿O qué falta? Entiendo que ustedes están todavía estudiando recién estos fenómenos, pero pueden darse cuenta, tienen que darse cuenta. ¿Qué está Doctora, por fallando? tanto, A ver, Yael Eva Cuellar. sí, yo creo que sería la acumulación de riquezas de la explotación del hombre sobre el hombre. Más allá de que también el derecho a la propiedad privada, que si digamos en el sistema capitalista, en mi casa yo encuentro, digamos, un barril de petróleo. Si es en el capitalismo, en un estado capitalista, yo lo declaro como mío porque está en mi propiedad y puedo hacer uso de eso y puedo generar más ingresos para mí. Pero si fuera un estado socialista, entonces lo que encuentro sería para el estado también. Muy buen razonamiento. Van a estudiar ustedes las leyes, ¿no? El Código Penal, Código Civil, Código del Trabajo. ¿Y ahí qué está? Esos códigos reglamentan el derecho capitalista, ¿no? Es decir, ahí, con las leyes que van a estudiar, está defendiendo al estatus en el que vivimos. Así es, ¿no? Nadie puede ir en contra de esas leyes, porque si no, le espera la cárcel, ¿no? Hay tantas cosas contradictorias. El que roba un pan o un televisor por mantener a su familia, a la cárcel. Y los que roban millones de dólares, ¿no? Esos que manejan el derecho, la ideología, ¿no? Esos están felices, ¿no? Y nadie les dice nada, nadie les toca, ¿no? Pero sucede eso. No voy a hablar de ejemplos concretos, pero hay un ejemplo de que hay un personaje que siempre sale en televisión, siempre, ¿no? Pero ese se apropió por lo menos $1 millón. Y le hicieron juicio, pero el juicio ganó, ¿no? Así es la cosa, pero eso ya van a verlo después. La pregunta que les hice, Yael Cuellar es la señorita que ha respondido muy bien. ¿Qué nos falta? ¿Por qué sigue esta lucha? ¿Por qué, por ejemplo, tenemos el derecho capitalista y todo está bien? No, le das su salario al trabajador, todo está justo, eso es justo, es justicia, ¿no? ¿Qué falta? Facilito, ¿no? Falta la ideología, ¿no? Hay que cambiar la ideología, ¿no? Claro, si cambiamos la ideología, vamos a empezar cambiando todo. Pero mientras la ideología esté metida aquí, el derecho, claro, toda la ideología se asienta en el derecho capitalista, ¿no? El derecho positivo, ese, ¿no? El derecho, ¿no? ¿Saben ustedes, no? El derecho de los esclavistas, por ejemplo, ¿no? Era el derecho del esclavista a tener esclavos, ¿no? Así estuvo la humanidad miles de años, ¿no? Eso cambió. Y el derecho de los señores feudales era tener siervos a su servicio, ¿no? Eso estaba reglamentado por el derecho feudal. Ahora pasa lo mismo. El derecho capitalista reglamenta la explotación, como ha dicho Yael, a los trabajadores. Es normal eso. Eso lo reglamenta el derecho, ¿no? Entonces, en la confrontación que hemos visto, este último, ahí había una confrontación de clases, ¿no? Hemos visto bien claro, nítido, se podía ver la contradicción de clases, que tienen proyectos diferentes. Muy bien, ¿alguna pregunta? ¿Todo bien? Vamos a seguir la semana que viene con estas ecuaciones y me dicen ustedes cuándo nos examinamos. Ya saben cómo se da examen virtual, ¿no?
Ya se van a dar examen virtual. Hay jóvenes que no, Sí, que no licenciado. han dado, ¿no? Pero era un entrenamiento nada más, no se puede volver a tomar un examen virtual de entrenamiento. Em, Ustedes van a dar su examen sobre 100 puntos, no hay problema de eso. Las notas ya están en la plataforma del examen Li- virtual que han dado. Son incentivos nada más. Licenciado, disculpe una pregunta. Dime, George, Daniel. En base a a investigación y extensión, va a valer solamente el examen, ¿no ve? Que menciona usted que vamos a dar sobre Muy 100 buena puntos. pregunta. Pero ustedes tienen que ser investigadores, tienen que ser investigadores. Ya, ustedes han visto, ¿no? Han leído la lectura de Gramsci para dar el examen de entrenamiento. ¿Qué decía Gramsci? ¿No? Existen dentro de los intelectuales existen existen categorías, ¿no? Como los militares, ¿no? Existen los generales y existen los soldados rasos, ¿no? Y decía, entre los intelectuales pasa lo mismo. ¿Quiénes son los generales dentro de los intelectuales? Justamente los investigadores, los que producen conocimientos. ¿Y quiénes son los soldados rasos dentro de los intelectuales? Los que solamente transmiten lo que conocen, ¿no? Entonces ustedes tienen que ser generales, ¿no? Tienen que ser investigadores. ¿Por qué les digo esto? Ya les he mandado a ustedes, está en el grupo de WhatsApp, sobre las evaluaciones, ¿no? Primer parcial, ¿qué nos vamos a evaluar en teoría? ¿Qué más vamos a evaluarnos en investigación? ¿No? ¿Qué tenemos que hacer en investigación? Seguro que nadie sabe. Y yo estoy pensando que ya deben estar haciendo. Algo que yo he aprendido recién nomás, ¿no? En este último curso que hice, el docente de investigación, con un método muy sencillo, hizo que los estudiantes hagan su investigación. Porque yo antes pedía perfil de investigación. Para el primer parcial, perfil de investigación, ¿no? Eso es un poco complejo, pero se hace para el primer parcial en primer año. Pero ahora he visto que hay un método más sencillo, y eso les he pedido. ¿Cuál es ese método? Para el primer parcial. Nadie, ¿no? Así todo lo que han ganado les tendré que rebajar, pues. No, no, doctor, no, no, Sería injusto, ¿no? A ver, George Daniel, ¿qué dices? No, está en el grupo de WhatsApp, dice evaluaciones, ¿no? Y también está ya en la plataforma, en el Classroom. Van a ver que el Classroom va a ser mucho más bonito, mucho más ameno, más didáctico para el estudiante. Está colgado ahí. Dice, primer parcial, nos examinamos sobre lo que hemos avanzado en teoría, ¿no? O sea que si damos ahorita examen, podemos hacer examen del primer tema y la parte del segundo tema que hemos avanzado, ¿no? Sobre lo avanzado, dice. Y en extensión, nada, porque estamos en una cuarentena y no se puede hacer extensión. O sea que, según el reglamento, además de cursos virtuales, no se va a hacer extensión. Pero sí se puede hacer investigación, ¿no? Una investigación bibliográfica solamente. Entonces, ¿qué van a hacer ahí? Menos 5 puntos licenciado, todos. A ver, George, ¿qué vamos a hacer? ¿Han que yo visto tengo ya? entendido en extensión, yo creo que se va a sumar la nota
teoría e investigación y se va a dividir entre dos y eso va a ser nuestra nota de extensión, a lo que tengo entendido y lo que están haciendo otros doctores, ¿no? Y no sé si va a ser eso en su materia. Claro, de alguna manera la casilla de extensión hay que llenarlo, ¿no? Entonces, se va a hacer lo que tú has dicho, lo que están haciendo los demás docentes también. Pero en investigación, que lo más lógico sería que la nota que saquen en investigación sea también para extensión. Me parece que eso era sería más lógico. Licenciado, A ver, Karina, licenciado, adelante. según el plan de calificación o de trabajo que usted nos había presentado en la primera clase, nos había indicado que en investigación, en el o sea, antes del primer parcial, teníamos que haber buscado un título y el problema de investigación de algún tema, me imagino, y en el segundo, después de lo avanzado del 75%, en lo siguiente teníamos que hacer su marco teórico y en lo siguiente la solución del problema y las conclusiones, algo por ahí he entendido. No es algo por ahí, así es, ¿no? Entonces, para el primer parcial ustedes tienen que, es facilito, buscarse un tema, ¿no? El título de un tema. Y a partir del título del tema, buscar un problema de investigación, ¿no? Entonces, podemos quedar en esto. La próxima semana, toditos traen su título y su problema de investigación, ¿no? Aquí lo explican en clases y lo mejoramos, el título y el problema. Y con eso ustedes ya pueden examinarse. ¿Estamos? ¿Han entendido? ¿No ve? En investigación para la próxima clase, los que quieran, ¿no? Traen su título y su problema de investigación. Y en clases lo vamos a mejorar lo que traen. Y ese va a ser el trabajo que van a continuar ustedes. ¿Listo? Licenciado, ¿no sería mejor hacer grupos? Porque haciendo individual yo creo que va a ser harto y no creo que alcance a escuchar a todos. Pero les he dicho que hagan Creo que grupos. también han hablado. Grupos. Les he puesto incluso grupos hasta 5. Ya va a disculpar, licenciado, es que no es... Pues no te preocupes, no. Yo siempre me acuerdo de los cubanos. ¿Cuál es la peor pregunta? La peor pregunta es la que no se hace, ¿no? Entonces es mejor preguntar, aunque nos equivoquemos. Muy bien, entonces quedamos en eso, jóvenes, señoritas. Nos vemos la próxima clase y si gustan, traen su título y su problema de investigación. Ahora, ustedes, todo después, si no saben lo que es problema de investigación, buscan en el Google, problema de investigación, ¿cómo se hace? Les va a salir un chorizo ahí de cómo se hace problemas de investigación. ¿Listo? Nos vemos. Chao. Ya está bien, licenciado. Hasta luego, jóvenes, señoritas. Chao, chao. Hasta luego, Licen. Hasta luego.